Muy bien, y cuando se cumplen ya 10 días del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin emitió duras declaraciones este sábado. El mandatario aseguró que la decisión de invadir Ucrania fue, comillas, realmente difícil y amenazó con atacar a los países de Occidente que impongan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Para profundizar en este y otros temas, estamos ya en contacto telemático con Alberto Rojas. Ahí te vemos, Alberto, analista internacional de la Universidad Finisterra, para hacerte la primera pregunta que tiene que ver con esto del espacio y la exclusión aérea y este tono que ha utilizado Vladimir Putin en torno a esta situación. Yo comentaba hace un ratito, Alberto, que no ha ido bajando de nivel el tono de Vladimir Putin. ¿Y cuán preocupante es eso? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. La verdad es que efectivamente la retórica de este conflicto ha ido aumentando en la medida que han pasado los días y Vladimir Putin se mantiene en una posición muy desafiante, muy fuerte ante Occidente, de algún modo rayando líneas rojas en el suelo, dejando claro que hay cosas que él no está dispuesto a aceptar y que en caso de que Occidente las traspase habrá graves consecuencias. Lo escuchamos hablar acerca de armas nucleares, de poner a su sistema de armas nucleares en alerta. Hemos hablado, ¿verdad?, de cómo eso ha elevado la tensión entre las potencias. Ahora este tema de la zona de exclusión aérea que hemos visto en otros conflictos, como por ejemplo en el caso de Irak o Libia, que básicamente es desplegar aviones que protejan a cierto grupo en el conflicto e impedir que los aviones o helicópteros artillados rivales intenten atacarlos. De algún modo es una protección desde el aire, no en terreno. Sin embargo, eso ya sería, desde la perspectiva de Moscú, una intervención directa de Occidente en Ucrania. Y eso es precisamente lo que él está buscando lograr. Es decir, que si bien el presidente Biden ha dicho que no va a enviar tropas, que la OTAN no va a intervenir en Ucrania, quiere tener absoluta certeza de que en el fondo Occidente se va a mantener al margen en términos militares de toda esta larga y compleja operación que está desarrollando en este minuto Rusia en Ucrania. Alberto, cuando hay una alarma de ataque sobre una central nuclear que tiene 6 de los 15 reactores que hay en Ucrania, estamos hablando prácticamente la mitad, ¿cierto? Y que además vemos esta ráfaga, este disparo al exterior, ¿qué señal está dando Rusia al respecto al resto del mundo? La verdad es que estamos viendo una guerra del siglo XXI en donde las plantas nucleares son parte del escenario bélico. Se pueden transformar en blancos, se pueden transformar en objetivos que es imperioso controlar. En el caso ucraniano, ellos han tratado de retener el control de esta planta, que además es la planta nuclear más grande de toda Europa. Y en este minuto ya está en manos de las tropas rusas. Sin duda que la toma de control implica un riesgo enorme en la medida que estamos hablando de combates alrededor de una central nuclear, que es particularmente peligroso. Más allá de un incendio en instalaciones secundarias, da la impresión de que la central no sufrió mayores daños y probablemente la instrucción de Moscú era no destruirla o inhabilitarla, sino tomar el control de ella de manera total y que siguiera siendo funcional. Pero claro, en este contexto de combates, claramente el riesgo de un accidente, de una operación equivocada, generaría un desastre similar al de Chernobyl o el de Fukushima. Estamos hablando con Alberto Rojas, ¿cierto?, de la Universidad Finisterra, analista internacional. Entra al mapa este juego, este verdadero juego de ajedrez Israel, y aquí las informaciones que llegan desde Europa nos dicen que el primer ministro se reuniría con Putin en Moscú para discutir la crisis. ¿Qué significa que Israel entre ya en esta ecuación? Estamos hablando de una estrategia diferente. Previamente al inicio de la ofensiva rusa, vimos que tanto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, como Olaf Scholz, el canciller alemán, viajaron personalmente a Moscú a reunirse con Vladimir Putin para buscar una salida que evitase el inicio de esta guerra que finalmente se inició. De algún modo, el hecho de que Israel se involucre, estamos hablando ahí de un actor no europeo. Sin duda vinculado a Occidente, a escala global, por cierto, pero es un actor
que no es europeo. Y en ese contexto, tal vez, estamos especulando, para Rusia podría ser un interlocutor más válido de lo que ha sido hasta ahora gobernantes de países de Europa. Y tal vez por ahí se podría ir avanzando en algún tema que, sobre todo, ponga fin a los combates. No estamos hablando del final de la guerra, falta mucho para eso, pero al menos un cese el fuego. Va a ser interesante ver qué análisis hace el mundo árabe de la intervención de Israel, un mundo árabe que estaba bastante silente, observando expectante, no de tan lejos también, no de tan lejos geográficamente y no de tan lejos también en términos energéticos del petróleo, por ejemplo, pero que hasta el momento, Alberto, ha estado silente. Sí, efectivamente hemos visto que este conflicto se ha movido fundamentalmente entre Rusia, Ucrania, Europa en general, ya sea como Unión Europea o como OTAN, más Estados Unidos. Sin embargo, está claro que el resto de la comunidad internacional sigue este conflicto muy de cerca por sus implicancias no solo políticas, se están rearmando alianzas, se están reevaluando los vínculos entre los diferentes actores con sus aliados. También están considerando el impacto que ya se ha percibido, incluso de antes del inicio de la guerra, en el ámbito económico. Estamos hablando de cómo han ido aumentando los precios de los hidrocarburos, gas, petróleo, cómo esto de una u otra manera va a afectar las cadenas de abastecimiento a nivel global que ya estaban comprometidas debido a la pandemia. Y eso va a significar que van a escasear, al menos en un periodo todavía no muy definido, productos de distinto tipo, medicinas, repuestos, etc. Entonces, claramente aquí el impacto nos va a tocar a todos. Y actores como los principales países de Medio Oriente y otras zonas, como por ejemplo Asia, siguen esto con mucha atención en términos de cómo se avanza, cómo se puede tratar de resolver y detener el conflicto, pero también cuáles son las implicancias y los alcances directamente para ellos y sus regiones respectivas. Claro, es tan amplio el mapa porque hace un rato analizamos, por ejemplo, la situación del trigo, ¿cierto? Países productores de trigo. Chile no le compra a esos mercados, pero al subir uno de los mercados, el mercado europeo del trigo, por una ecuación lógica del neoliberalismo y de la economía de libre mercado, el que tiene el trigo en el otro lado del mundo también lo va a subir. O sea, claramente aquí los diferentes mercados están reaccionando en función del factor de incertidumbre. Y eso inevitablemente lleva al alza de diferentes tipos de productos. Incluso si no hubiese escasez de ciertos productos como el trigo, lo cierto es que la incertidumbre va a llevar a ciertos actores a acaparar las existencias, lo cual inevitablemente va a hacer subir aún más el precio de ese y otro tipo de productos. De modo que esto, en la medida que continúe, va a seguir teniendo un impacto en los diferentes mercados, pero en todo el mundo. Hablemos un poquitito, Alberto, de los corredores humanitarios que ha estado un poquitito en las noticias en las últimas horas. Estábamos leyendo la información de que Ucrania postergaba la evacuación de Mariupol por violación de Rusia del alto el fuego. Es decir, un corredor humanitario es una brecha de tiempo que se abre en la zona de conflicto para que las personas puedan salir, puedan evacuar, pero esa situación ha estado bien zigzagueante en la zona de conflicto, ¿no? Sí, exactamente. El tema de establecer corredores humanitarios fue tal vez el principal acuerdo del segundo encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. El punto es que el desarrollo de estos corredores humanitarios programado para hoy en un lapso de 5 horas se vio interrumpido por acciones militares por parte de Rusia. Eso es lo que denuncia Ucrania. Rusia dice que Ucrania rompió el alto al fuego y que ellos simplemente respondieron. Estamos también viendo una guerra, un conflicto en términos de discursos, en términos de retórica y también en términos comunicacionales. Pero lo cierto es que este proceso que iba a facilitar la salida de civiles desde Mariupol, estamos hablando de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, que está sin electricidad, que se le está agotando no solamente el combustible, sino también los alimentos, se vio interrumpida precisamente por la reanudación de los combates. Y esto, evidentemente, interrumpió el proceso, generó pánico, causó más heridos, y por lo tanto aquí la palabra, por decirlo de alguna manera, de Rusia se ha visto particularmente comprometida en términos de su credibilidad. Sin embargo, si uno revisa
ciertos episodios de cuando Rusia desplegó tropas en Siria en 2015 con el argumento de combatir al Estado Islámico, pero que finalmente terminaron respaldando al gobierno de Bashar al-Assad, uno ve episodios similares en donde los corredores humanitarios o los altos al fuego en términos momentáneos sirvieron para que las fuerzas rusas se reorganizaran e iniciaran acciones militares que les dieron una ventaja en el corto plazo. Alberto, si la guerra tormenta o la campaña tormenta del desierto fue la primera televisada en directo 24/7, uno pudiera ver que este conflicto va a ser el conflicto dado a conocer al mundo por las redes sociales. Y fíjate que han llegado varios registros a propósito de estos cordones humanitarios, ¿cierto?, de personas al interior de Ucrania que también se quejan de discriminación, es decir, que por ser de otra etnia, de otra nacionalidad, se le estaría postergando en detrimento de los ucranianos. ¿Qué información tienes tú al respecto? Básicamente lo que hemos visto en los medios en los últimos días y que ciertamente dan cuenta de que sobre todo familias y estudiantes de países de África subsahariana que se encontraban en Ucrania se han visto marginados en este proceso de evacuación. Muchos de ellos no han contado con la ayuda suficiente o oportuna de sus respectivos gobiernos para poder evacuar desde los lugares donde estaban estudiando o viviendo, y que en esta migración, en este éxodo hacia las fronteras, por ejemplo, de Rumania y Polonia, ellos han quedado muy postergados, lo cual habla de lo difícil que se está viviendo la situación en este momento en Ucrania, de cómo en momentos de conflicto muchas veces no aflora lo mejor del ser humano, sino lo peor, y que ahí claramente se están marcando diferencias que claramente podrían generar una situación de crisis para ese grupo humano en la medida que se va a ir quedando atrás, en la medida que las tropas rusas siguen avanzando desde el este hacia el oeste. ¿Qué podríamos esperar para las próximas horas? Hay una tercera reunión pactada, por lo menos en la víspera, y si en la segunda se acordó estos cordones humanitarios. No sé si podríamos ser tan optimistas con respecto a una... Yo creo que ya es bueno que se reúnan por tercera vez, ¿no? Por lo menos. Sí, está programado un tercer encuentro para este lunes. La verdad es que ya es positivo, aunque parece muy pobre, que exista la voluntad de volver a encontrarse en una oportunidad posterior, es decir, que haya nuevas fechas a futuro para volver a sentarse a negociar. El punto es qué cosa sale de estos encuentros. Hasta ahora lo que hemos visto en términos de resultados ha sido muy pobre, muy precario, básicamente porque lo más urgente es acordar un cese el fuego, es decir, detener los combates por parte de ambos bandos, como una manera de garantizar y revisar cómo está la situación de la población civil, efectivamente la gente que ha ido escapando hacia el oeste, que tenga la posibilidad de desplazarse sin el temor de que le están cayendo bombas o ataques, ¿verdad?, sobre ellos. ¿Cuál es la situación de muchas ciudades que han quedado aisladas? O sea, claramente el primer paso debería ser establecer un cese al fuego. El punto es que eso no se ha concretado y por el contrario vemos que Rusia sigue avanzando. Vladimir Putin lo ha dicho, esto no va a terminar hasta que los objetivos que el gobierno que él encabeza se hayan cumplido plenamente. No tenemos claro realmente cuántos son esos objetivos. Él ha planteado algunos, como por ejemplo desmilitarizar Ucrania. Eso significaría que Ucrania dejaría de tener fuerzas armadas. Busca el reconocimiento internacional de que la península de Crimea, que anexó el año 2014, es territorio ruso. Estamos hablando de que quiere garantías de que Ucrania va a mantener una neutralidad perpetua frente a la posibilidad de ingresar a la OTAN. Eso es lo que Putin ha dicho a grosso modo en estos días. ¿Pero eso es suficiente? ¿Eso es todo lo que él quiere? Y la pregunta es, ¿cuándo él va a considerar que los objetivos se van a haber cumplido plenamente? ¿En una semana más? ¿En dos? ¿En un mes? Y mientras tanto, lo que vamos a ver es cómo, dada la asimetría militar entre Ucrania y Rusia, Ucrania lentamente se va desmoronando, va perdiendo el control territorial, vamos viendo cómo aumenta el número de muertos y heridos, así como el de desplazados que ya supera el 1.200.000 y que Naciones Unidas espera o proyecta que podría llegar a los 5 millones.
Sí, cuesta creer que solamente quiera eso Putin, teniendo en cuenta que Kiev es fue una de las ciudades más importantes de la ex Unión Soviética, para muchos también parte fundamental, o por lo menos los prorrusos, parte fundamental de Rusia. Entonces, muchos analistas concordarán también de que la finalidad es, en términos prácticos, anexar prácticamente toda Ucrania a Rusia, ¿no? La verdad es que lo que hemos visto ha sido un avance muy rápido, a pesar de que se esperaba que pudiera haber sido más rápido, de las fuerzas rusas. Se hablaba al comienzo que Kiev iba a caer en 48 horas y eso no ha ocurrido, pero también nos hemos dado cuenta que eso fue una primera etapa, un primer movimiento, y que ya estamos en una segunda etapa en donde la violencia ha sido mayor, la capacidad de destrucción también. Y hay que considerar que hay una guerra psicológica aquí muy fuerte. Por ejemplo, cuando se habla de este convoy de vehículos militares rusos, cuyo largo es prácticamente 60-64 kilómetros, es llamativo eso porque en el fondo es una columna, es un despliegue militar que no busca no ser visto, no busca no ser detectado, por el contrario, espera que lo vean desde el aire, con drones, con imágenes satelitales, y claramente saber que hay una columna de 60 kilómetros de vehículos blindados en las afueras de una ciudad importante como Kiev, 30-25 kilómetros, genera un impacto en la población civil. Para los habitantes en el sur, en la ciudad puerto de Odessa, acercarse a la playa y ver que en el horizonte, en el mar, están los barcos de guerra rusos esperando la orden para iniciar un desembarco anfibio, también es un impacto en términos psicológicos. Entonces, claramente aquí lo que estamos viendo es una estrategia multidimensional que no solamente se da en el ámbito del campo de batalla, se da en el ámbito comunicacional, se da en Internet, se da en función de la presión psicológica sobre la población ucraniana y también sobre el gobierno del presidente Zelensky, a quien en este contexto hemos visto sacar fuerzas de flaqueza, se ha mantenido estoico en Kiev, siempre animando a la población, apelando al patriotismo, insistiendo en que necesita una ayuda mucho más concreta de parte de Occidente. Pero también hemos visto cómo Vladimir Putin ha dado señales de que ya no lo consideraría un interlocutor válido. Recordemos que él llamó a los militares ucranianos a dar un golpe de Estado, a tomarse el poder. Por lo tanto, en ese aspecto, al parecer, para Vladimir Putin, Zelensky no es una figura muy relevante, o ya no lo sería. Y si a eso se suma estas versiones de que ha habido intentos de asesinarlo y que hay despliegue de contratistas privados rusos, de la compañía Wagner, o también fuerzas especiales chechenas que andan detrás de él, claramente aquí lo que Vladimir Putin busca, más que removerlo del poder, del cargo de presidente, es eliminarlo. Claro, y pareciera que eso está esperando para frenar lo que podría ser un ataque a gran escala, porque, y con esto me despido ya, Alberto, coincidiremos en que ha desplegado una parte muy ínfima Rusia del poder de fuego, del poder militar y desigual que tiene contra Ucrania, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claramente ha quedado en evidencia la desigualdad de las fuerzas militares ucranianas respecto a las fuerzas rusas. Pero como tú bien dices, Rusia no ha desplegado ni siquiera un tercio, un 50% de lo que es su poder militar total. Y eso tal vez se explique porque ha estado midiendo la manera en que ha ido respondiendo el ejército y las milicias civiles en armas de Ucrania. Pero también hay que considerar que probablemente Vladimir Putin no busca destruir Ucrania, busca controlar total o parcialmente el territorio ucraniano. Y en ese aspecto, quizá lo que busca es evitar una destrucción masiva. Apropiarse de Ucrania total o parcialmente en algún momento, más temprano que tarde, va a significar iniciar la reconstrucción de infraestructura importante, carreteras, puentes, escuelas, hospitales. Tomar el control total de un país además implica un despliegue de tropas muy grande. A la memoria viene lo que pasó, por ejemplo, con Estados Unidos en Irak. No es fácil controlar un territorio tan grande como el de Ucrania, un país que es un poco más grande que Francia, estamos hablando de 44 millones de habitantes. Al parecer, efectivamente, busca controlar gran parte de este país en la medida que no se hace el despliegue militar que hemos visto desde el norte, el este y el sur,
no se ha acercado a las fronteras del oeste, no se ha acercado a Rumania o a Polonia o Hungría, a sabiendas de que en el fondo son países que forman parte de la OTAN. Y por lo tanto, acercarse hacia las fronteras de la OTAN generaría una alerta distinta en Occidente y eventualmente eso sí podría gatillar, y el presidente Biden lo ha dicho, una respuesta diferente de corte militar, más allá de lo que hemos visto hasta ahora, que solamente han sido ayudas en términos de armamento, sanciones económicas y el envío de equipamiento y medicinas. Claro, incluso algunos sostienen de que quiere conservar la arquitectura de Kiev y que por eso también este ataque a gran escala todavía está allí frenado. Alberto Rojas, analista internacional de la Universidad Finisterra, muchísimas gracias. Siempre es muy grato conversar contigo, esta mirada un poquitito desde lejos de nuestro país, pero con todo tu conocimiento para ir analizando esto que va mutando, que es para muchos un verdadero tablero de ajedrez y que va cambiando prácticamente hora tras hora. Muchísimas gracias y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes, que estén muy bien.